Sean todos bienvenidos a este video de YouTube donde voy a estar explicándole por qué utilizar Excel te está costando dinero. Y ojo, hay que prestar mucha atención, ¿vale? Porque esto tiene sus matices, obviamente, como todo en la tecnología tiene sus matices. Pero si eres una empresa, sobre todo proveedores de internet o trabajas con servicios en general, es muy importante que tomes esto en cuenta, ¿ok? Entonces, lo primero, Excel como sistema principal, estás perdiendo dinero. Si tu empresa utiliza Excel como un sistema principal, en realidad no tienes un sistema. Y hoy te demostraré cómo esta situación te está costando dinero cada día, ¿ok? Lo que vamos a tratar de analizar es el por qué utilizar Excel para muchos casos, en especial casos relacionados con inventario, nómina y todo esto, te está costando tiempo y por ende te está costando dinero, ¿ok? Lo primero que hay que entender es el costo oculto de los procesos manuales, ¿vale? Hay 4 puntos aquí que me gusta resaltar que siempre son los más importantes. El primero es los inventarios manuales, que es el recuento hecho a mano, propensos a errores y desajustes constantes. Ojo, cuando me refiero a inventarios manuales, me refiero a incluso tablas en Excel que tú tienes que ir rellenando manualmente, ir agregando uno por uno y luego después buscar la hoja y hacer los cálculos, ¿ok? Luego tenemos la nómina en Excel, que es un proceso lento y complejo y consume horas valiosas cada mes. Pasa exactamente lo mismo. Cuando se va a realizar una nómina tienes que rellenar todos los campos, incluso utilizando funciones y utilizando cálculos automáticos que tiene Excel, incluso si te lleva tiempo. Por ejemplo, una de las cosas en las que más se pierde tiempo es haciendo el cambio a bolívares. Por ejemplo, aquí en Venezuela, como se utiliza el dólar, pero se utiliza tasa BCB, entonces hay que ir, hacer el cálculo, hacer la multiplicación y luego pasarlo, entonces se lleva mucho tiempo. Hay sistemas, sobre todo sistemas en el que esto se puede hacer automáticamente, sobre todo los sistemas que yo desarrollo para mis clientes a medida, esto se puede hacer. Se conecta con una API, que esto trae la información del banco directamente y esto hace que se generen estos cálculos automáticamente, ¿ok? Luego tenemos los reportes. Todos sabemos que hacer los reportes es un dolor horrible. O sea, hay que estar copiando y pegando información. Si lo tienes en un Word, tienes que ir rellenando manualmente estos Word. Después pasarlo a PDF, después pasarlo que sea al correo, por WhatsApp, se lo vas a mandar a quien se lo tengas que mandar. Entonces, esto se puede hacer automáticamente, tomando toda la información que ya haya del sistema y automáticamente generando un reporte en PDF, en Word, en lo que sea, ¿ok? ¿Qué pasa con esto también? Que hay información duplicada, ¿ok? Información duplicada y desactualizada. Si una fuente única de verdad. Uno de los problemas que también he visto con respecto a esto en muchos de mis clientes es que suele pasar esto, que la información a veces se llega a duplicar porque hay que ir manualmente creando, mejor dicho, documento por documento, e incluso tener que estar actualizando la información de documento por documento, lo cual lleva muchísimo tiempo. Y luego tenemos los errores sin responsable, que son dificultad para rastrear y corregir fallos afectando la precisión de los datos. ¿Qué pasa? Que al tener todo esto de esta forma, tener un archivo Excel o tener archivos separados y tener una cosa por aquí y tener la otra cosa por allá y tener todo así de manera, digamos, hasta cierto punto descontrolada, hace que no se tenga como un seguimiento de saber qué pasó, en qué momento, en qué hora, en qué minuto, en qué segundo, en nada de esto. Entonces, con un sistema a la medida se puede generar esto. A varios de mis clientes es una de las partes que más les funcionó. ¿Por qué? Porque supongan que X clientes les reclamaba algo. No, mira, que yo hice tal, yo qué sé, petición tal día y resulta que no me llegó tal día y no tal hora. Ah, si van al registro, ¿ok? Si van al registro, lo verificaban y sabían qué iba a pasar. ¿Qué pasa? Es que si no tienes un control, no tienes un sistema que te mida todo esto, pues es prácticamente, no imposible, pero sí es muy, 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 muy difícil, ¿ok? Luego, sobre todo con temas de facturación, de inventario, en empresas de servicio. Por ejemplo, uno de mis clientes que es un proveedor de internet, le ocurría mucho esto, que tenía problemas sobre todo a la hora de hacer los cálculos de nómina, que a veces tenía pequeños errores, o el inventario, a veces hacían el inventario y luego iban otra vez a revisar y resulta que lo que tenían en el Excel no era nada comparado a lo que tenían allá, entonces había un error y no sabían de qué era el error, cuándo era el error, en qué entrada fue la que ocasionó el error, qué salida fue la que ocasionó el error. Entonces, al tener un sistema a la medida que pueda verificar y analizar todos estos procesos y registrar las entradas, las salidas del inventario, en cuándo se generó la nómina, el registro de todas las nóminas, y lo importante es poder acceder a esta información. Entonces, el sistema pues
puede almacenar toda esta información, mostrarla y eso les ayuda a eso a verificarla. E incluso poder generar reportes en movimiento, reportes del inventario también. Entonces usted tiene el control de todo esto y así se evita muchos errores también. La dependencia y duplicidad, el dilema de Excel. La información repetida en miles de archivos y la dependencia total de un único empleado son síntomas de un sistema ineficiente. Si esa persona falta, la operación se paraliza. Esta situación genera una fragilidad operativa que impide el crecimiento y la estabilidad de tu negocio. ¿Qué pasa? Que al haber dependencia o duplicidad, lo que hace es que tu empresa se atrase. ¿Por qué se atrase? Porque va a tener que dedicarle tiempo a solucionar estos problemas en vez de dedicarle tiempo a la operación en general. ¿Okay? Esto lo veo mucho, que hay muchas empresas que les cuesta crecer o les cuesta avanzar, les cuesta trabajar con más clientes, adquirir más clientes por esto mismo, porque dividen literalmente la mitad de su tiempo solucionando problemas y la otra mitad atendiéndolos. Entonces, un sistema a la medida podría resolver todos estos problemas y hacer que se enfoquen en la operación en general. ¿Okay? Luego tenemos los clásicos en proveedores de internet. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, el descuadre de inventarios, que al actualizar el inventario los números nunca coinciden con la realidad física, que es lo que comentaba anteriormente, que eso suele pasar muchos negocios con los que he trabajado con el inventario. De hecho, me buscan y creando un sistema a la medida exactamente por esto mismo, para evitar errores. ¿Por qué? Porque estos errores no solo le hacen perder tiempo solucionándolo, sino dinero. A veces creen que tenían algo y cuando lo van a vender resulta que no lo tienen, entonces es todo un problema. Luego tenemos la nómina interminable. ¿Okay? Horas dedicadas a revisar ese Excel sensible que contiene la nómina con riesgo de errores. He visto muchos casos, incluso clientes a los que han tenido que pagar multas, ¿okay? Por tener este error en la nómina, ¿vale? Entonces, porque al tenerlo en un Excel, incluso he visto casos peores que lo tienen en varios Excel. En una nómina de uno, en una nómina de otro. Que puedo entender, por ejemplo, que tengas un archivo Excel y tenga varias hojas de cálculo y tal, y vale, en un solo archivo Excel. Pero tenerlo en varios ya es una completa locura. Pero incluso teniendo en un solo archivo Excel, esto puede tratar de generar errores. Incluso si lo tienes con un macro y lo tienes bien programado y todo, es complejo a la hora de generar reportes, a la hora de llevar un mejor control y seguimiento más personalizado. Es mucho más complejo. Y sin hablarlo de lo que hablamos de la conversión de dólares a bolívares, que es todo un tema también. Con el sistema que le desarrollé a mi cliente, esto lo que le permitía era que primero, poder hacer esto automáticamente. Cargaba toda la información de los empleados que tenía, el sueldo, las horas trabajadas, si un empleado se enfermó tal día, tal fecha, tal hora, si hay un bono extra para cada empleado, todo esto lo hace automáticamente y calcula el precio de la nómina automáticamente, genera un reporte, obviamente se puede modificar y luego ajustar, ¿vale? Perdón. Luego tenemos las versiones confusas. Nadie sabe cuál es la última versión del archivo, llevando a trabajo duplicado y ediciones erróneas. Este es otro error que he visto mucho, que a veces al tener varios archivos de Excel y no tenerlo centralizado, ocasiona que la información o se pierda, se dañe, o incluso el mismo archivo, por X o Y razón, se desaparezca, yo qué sé, se dañó la computadora, o un error, X o Y. Y cuando varias personas tienen diferentes archivos porque tienen que trabajar sobre eso, genera este tipo de errores. Con el sistema, al tenerlo centralizado y tenerlo con una base de datos que está de manera remota, que está en la nube, pues la información siempre queda ahí. Aparte que se hace un respaldo por si acaso llega a ocurrir un error o algo así. Entonces eso es otra de las ventajas. También decisiones por suposición. Las estrategias se basan en presentimientos, no en métricas claras y datos confiables. Que esto es lo que yo mencionaba anteriormente, que habían negocios, empresas que literalmente trabajaban, pues bueno, yo creo que es así, entonces bueno, que no. E incluso, sobre todo con la parte de la gestión de ventas, a veces ni sabían realmente cuánto estaban vendiendo y cuánto estaban ganando. Y eso era un tremendo problema. Muchos de los clientes con los que trabajé en este apartado, sobre todo de ventas, que les creé un sistema a la medida, en la mayoría ni siquiera se daban cuenta que estaban perdiendo dinero. Literalmente. Llevaban un medio registro ahí en sus Excel. Unos incluso los llevaban en Word, por alguna razón. No entiendo por qué. Y pues se daban cuenta que creían que estaban ganando, pero realmente estaban perdiendo más de lo que estaban ganando. Incluso unos tenían pérdidas que yo ni siquiera sé cómo no se daban cuenta. O sea, era impresionante cómo no se daban cuenta, cómo no calculaban el ROI. Entonces, esto hace que no solamente
el dueño del negocio, al tener un sistema a la medida, no solamente hace que el dueño del negocio sepa lo que está pasando, sino empleados que también tengan que delegarle ciertas actividades, pues puedan trabajar en esto, sobre todo en los departamentos de ventas. Habían empresas que el departamento de ventas no tenía información concreta de qué era lo que realmente estaba pasando. Y cuando les logré implementar el sistema, pues todo esto se solucionó, lograron mejorar sus estrategias de ventas porque sabían realmente qué era lo que más se vendía, cómo funcionaba, cuáles eran los clientes que más volvían y todo esto. Luego, Excel no es un sistema de gestión empresarial. Esto es algo que hay que aclarar porque obviamente Excel es uno de los programas, sino el programa más conocido para realizar trabajos administrativos, más allá de ERPs y CRMs que ya conocemos, ¿no? Pero primero porque es prácticamente gratuito, ¿no? Excel viene con Windows, si tienes la licencia en Windows y todo esto. Pero ¿qué pasa? Que Excel sirve para calcular, pero no para operar un negocio. ¿Por qué? Porque Excel tiene sus limitantes. Ojo, a menos que seas un mega experto en Excel, que sabes desarrollar macros y tienes, no sé, un profundo conocimiento en programación, entonces Excel puedes conectarlos con base de datos, ya eso es otro tema, que la mayoría no es así, ¿ok? La mayoría. Hay un muro para llegar a ese nivel que requiere bastante tiempo, ¿no? Que sé que muchos dueños de negocios no van a tener, porque tienen que dedicarse al negocio, ¿vale? Primero, no fue diseñado para validar datos o evitar errores de forma automática, ¿vale? Tú al ingresar los datos de forma manual puedes incluso utilizar ciertas fórmulas, ciertas tal, pero al final del día no te da esa personalización y ese control de datos que te da un sistema a la medida. Ofrece trazabilidad completa de cada acción, que es lo que mencionaba anteriormente, que en el sistema se va a poder registrar qué cosa se hace, cuándo se ingresó algo en el inventario, cuándo se sacó, cuándo se hizo una nómina, cuándo se hizo una venta, todo esto. Al tener esa trazabilidad es mucho más efectivo lograr crear las estrategias para que el negocio siga creciendo. Luego, permitir el trabajo multiusuario en tiempo real. ¿Qué pasa? Que al tener un sistema, ¿verdad? Un sistema del cual todos los usuarios pueden acceder, todos los empleados pueden acceder y por ende haber varios usuarios, varias personas pueden trabajar al mismo tiempo. ¿Qué pasaba con uno de mis clientes que tenía un archivo Excel? Que era que tenían que ir pasándoselo uno por uno para ir poder trabajando. Entonces, perdían muchísimo tiempo en esto. Luego, automatizar procesos complejos e integrar módulos como por ejemplo lo de la nómina, que les mencioné que tenían que calcular el precio de dólares a bolívares y entonces irse a la página, tomarlo, después calcularlo, ingresarlo manualmente y esto cada vez que lo hacían. Entonces, al tener un sistema que automatiza esto y se conecta a la API y trae la información en tiempo real, pues se ahorra muchísimo tiempo, ¿vale? Luego, controlar el inventario real y preciso, que es lo que mencioné anteriormente. Saber exactamente qué entra y qué sale del inventario y evitar errores, ¿vale? Y luego generar reportes dinámicos en tiempo real. Por ejemplo, los departamentos de contabilidad o los departamentos de ventas siempre necesitan estos reportes. O incluso cuando se realiza ya el cierre de mes o cierre de años, se toman estos reportes para saber más o menos el éxito de las operaciones, de las estrategias y todo esto. Entonces es muy importante. ¿Qué pasa? Que al hacerlo manualmente, el Word, rellenar todo esto manualmente, tomar los datos todos de cada Excel, de cada nómina, de tal, y agruparlos lleva muchísimo tiempo. En cambio, con un sistema automáticamente puede... Yo lo que más... Bueno, uno de los sistemas en los que más me enfoqué, que fue uno de los que más me llevó tiempo, se enfocaba mucho en esto, en el apartado de reportes. Había un módulo completamente de reportes que hacía reportes absolutamente de todo, del inventario, de las ventas, de las entradas, de las salidas, incluso de los movimientos. Entonces eso les salvó la vida a ellos completamente, porque al tener toda esta cantidad de reportes y con un solo clic en un solo botón poder generar todos los reportes, ya sea del año, del mes, del día, poder seleccionarlos por fechas, hacían que pues todo ese tiempo que perdían lo aprovecharan para otras cosas. Sobre todo cuando hacían los cierres de años, que querían hacer un reporte sobre los cierres de años y todo esto. Tardaban muchísimo tiempo haciendo esto, tardaban prácticamente como 1 o 2 semanas. Entonces, al tener todo esto en un sistema, hacía que fuera mucho más sencillo. Y otro error es que la mayoría lo usa como si fuera un ERP, pero sus limitaciones son evidentes, ¿no? Más que obvio. Luego, de la incertidumbre al control, la solución a la medida. Aquí hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta, sobre todo de la incertidumbre al control, que son las reglas claras, ¿vale? Esto creo que lo coloqué de primero por esa misma razón, que son las reglas claras, que es la estandarización de procesos y operaciones. Al principio, adaptarse al sistema puede ser un poco complejo. Depende normalmente de la empresa, ¿no? Normalmente depende mucho de la empresa,
y del proceso que lleva en la empresa. Pero normalmente la estandarización de procesos y operaciones hace que se ajuste automáticamente a las operaciones de la misma empresa, ¿ok? Entonces, a entender estos procesos estandarizados, hace que la empresa se vaya ajustando y entonces poco a poco va a ir como de forma asíncrona con estos procesos, ¿vale? Entonces sé que es uno de los mayores miedos que tienen las personas que dicen, no, pero no sé si me voy a acostumbrar al sistema, que no sé qué. Obviamente el proceso de adaptación suele tardar 1 o 2 semanas, depende mucho de la empresa. Hay empresas que en menos de 1 semana ya están usando el sistema y entendiéndolo completamente. Aparte de eso, que hacemos una capacitación, obviamente capacitamos a los empleados, a las personas que vayan a usar el sistema, hacemos una documentación como especie de guía para que las personas, pues, los empleados puedan ir entendiendo más sobre el sistema y todo esto, ¿vale? Luego tenemos la automatización real, la eliminación de tareas repetitivas y propensas a errores, ¿vale? Que al ser a la medida, hacer un sistema a la medida, podemos literalmente los pequeños procesos o macro procesos que donde más se pierde tiempo o donde más se ocasionan errores, automatizarlo. Y eso créanme que a veces hay pequeños procesos chiquiticos, pero hay muchos pequeños procesos que si los juntas todos, son muchos procesos. Entonces, cuando automatizas todos esos procesos, te das cuenta de todo el tiempo y todo el dinero que estabas perdiendo. Luego, cero duplicación, una única fuente de verdad para toda la información, que fue lo que mencioné anteriormente, de evitar errores de duplicación. Seguridad de datos, protección robusta contra pérdidas y accesos no autorizados, que es lo que mencioné anteriormente, que muchas personas, pues, al pasar un Excel de un lado al otro, tal, a veces perdían la computadora o se les dañaba, o ocurrió un error, o por alguna razón pasando el archivo se les dañó. Entonces, al tenerlo en una base de datos, en un sistema web a la medida, de forma remota, evita todo esto. Y luego tenemos la escalabilidad, la capacidad de crecer con tu negocio sin limitaciones. A medida que yo desarrollo el sistema web, el sistema a la medida, lo hago de cierta forma que sea modular. ¿A qué se refiere esto? Que si tu empresa va creciendo, requiere más cosas con el paso del tiempo, se va a ir integrando más, ¿ok? Al ser escalable, podemos ir ajustándonos a tu operación, a las operaciones que tenga la empresa. Entonces no es simplemente que te lo instalamos y ya, y bueno, tú verás cómo te resuelves, sino que estamos pendientes de que cómo van los cambios en tu empresa, qué cosas necesitas ahora, si necesitas aumentar algo, cambiar algo en algún módulo en específico. Por ejemplo, mucho lo que pasa es que las empresas siempre suelen comenzar con inventario y nómina, y luego le van agregando cosas como la sección de ventas, después de reportes, después de trazabilidad, donde trazan, por ejemplo, cuáles son las ventas que de este mes, cuáles son los productos más vendidos y tal. Entonces siempre se va a ir adaptando, agregando módulos, depende del crecimiento de la empresa, ¿ok? Entonces el sistema proporcionalmente va a crecer a medida que crece la empresa. Vale, un sistema web a la medida te brinda todo lo que Excel no puede, permitiéndote pasar de apagar incendios a tener un control total de tu operación, que fue más o menos lo que les expliqué anteriormente. Luego, aquí tenemos uno de los clientes con los que yo trabajé, ¿ok? Que es una ICP en la que asesoramos, la cual le dedicaba 6 horas de inventario y nómina, que era un verdadero caos, y lo manejaba con Excel y con papel. 6 horas, prácticamente que eran unas 2 horas semanales más o menos. Lo que lo coloqué así como para redondearlo, pero básicamente eran 6 horas entre inventario y nómina. Lo que pasa es que la nómina, como se hacía cada 15 días, pues se tomaba en cuenta las horas cada 15 días, ¿no? Pero este era uno de los casos que les mencioné, que era un caos completamente. El inventario, algunas partes del inventario lo llevaban a mano, otros en Excel, la nómina también en Excel, entonces una completa locura. Luego de que implementamos un sistema a la medida, los resultados fueron inmediatos y sorprendentes. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos todo un estudio, ¿okay? A través de nuestra metodología. Yo desarrollé una metodología la cual me permite como analizar cada empresa individualmente y poder ajustar y crear un sistema específico para ese caso, ¿okay? Y que sea lo más fácil de entender, de adaptar y de poder utilizar, ¿vale? Lo principal fue el tiempo, que de 6 horas, ahora hacen ese proceso en 10 minutos, ¿vale? Todos estos procesos semanalmente les tomamos unas 12 horas, pero en especial en el inventario, que era donde más se le llevaba el tiempo, les tomaba como unas 6 horas. Y ahora lo hacen literalmente en 10 minutos. Pueden registrar todas las entradas, las salidas demasiado rápido. Y luego el personal, que antes para realizar esto, como lo llevaban a mano, con Excel y tal, entonces tenían que utilizar varias personas para poder hacerlo lo más rápido posible. Antes eran como 5 personas y ahora lo hacen 2 y a veces hasta una sola. Porque a veces si no está una, está la otra. Por eso coloqué 2 personas, pero prácticamente una sola persona puede hacer todo este proceso.
Y redujeron sus errores prácticamente a cero. Ahora los errores que hay es que si, por ejemplo, yo qué sé, a la hora de ingresar un producto le colocan mal el nombre o la cantidad y tal, y eso igualmente lo pueden corregir, pues el sistema te lo permite. Y luego el acceso, todo centralizado y disponible desde cualquier lugar. Al ser un sistema web, puedes ingresar desde la computadora, desde el teléfono, desde la tablet, desde hasta tu Smart TV, de donde quieras. Mientras tengas una pantalla y tengas internet, puedes acceder. Entonces eso le permitía poder, por ejemplo, yo qué sé, si estaban instalando una fibra óptica por allá en un pueblito, no sé dónde, poder hacer el registro de todo eso de manera automática. Entonces, esto es algo que no podían hacer, tenían que llevarlo todo a mano, a veces cometían errores, a veces resulta que colocaban mal los datos del cliente y cosas así, no podían modificarlo, tenían que volver a hacer, era todo un rollo. Entonces esto le permitía no solo la accesibilidad desde cualquier parte, sino también la capacidad de poder, si que resulta que no se llamaba Juanito, sino que se llamaba Pedrito, entonces ajustarle, acomodarle el nombre a Pedrito y acomodar el nombre a Pedrito y poder ¿cómo se llama? Y poder registrarlo correctamente, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la gráfica del tiempo anteriormente y del tiempo después que le toma realizar esto. Esta transformación se logró cambiar su operación solo digitalizándola correctamente, que eso es lo importante. Ventajas de un sistema web a medida. Sé que he hablado mucho de sistema web, sistema a medida, pero hay que resaltar todavía las ventajas. Primero, el inventario exacto, que es un control preciso en tiempo real de todos tus activos, que es lo que mencioné anteriormente. Tenerlo centralizado y enfocado es mucho más fácil llevar el control del inventario. La nómina rápida, proceso eficiente y sin demoras para tu equipo. Como lo dije, se hace el cálculo automáticamente, no tienes que estar manualmente revisando los sueldos, las horas que tardó tal empleado, por ejemplo, si un empleado se enfermó, si hay que colocarle bonos, X o Y razón, si se hizo un cambio de empleado, entonces todo esto se hace automáticamente. La trazabilidad total, historial completo de cada transacción y decisión, como mencioné también. Y el panel de métricas, información clave para decisiones estratégicas, que fue lo que le mencioné. Al tener un módulo de trazabilidad y de métricas, puedes ver exactamente cuáles son los productos que más se venden, cuáles son los que menos se venden, cuando, por ejemplo, en el caso del proveedor de internet que les mencioné anteriormente, cuáles son los planes que más utilizan, cuáles son los tipos de productos que más utilizan a la hora de hacer instalaciones, cuáles son los que más requieren. Entonces se previenen todo este tipo de cosas. Por ejemplo, ya sabemos que cada mes utilizamos cierta cantidad de productos y porque se realizan en promedio tantas instalaciones, ¿ok? Entonces, en base a esto ya sabemos que para el próximo mes tenemos que reabastecernos con esto. Entonces, más o menos así es la idea que ellos utilizaban, que utilizan el sistema, ¿vale? Luego, un sistema web a medida es la clave para la eficiencia, seguridad y escalabilidad para que tu negocio necesite para prosperar. ¿Por qué? Porque si no se tiene control de estos aspectos, es muy difícil que tu negocio crezca. ¿Puede crecer? Sí, obviamente. Le va a costar muchísimo más. ¿Por qué? Porque si tú quieres crecer, necesitas poder reducir la mayor cantidad de errores y de pérdida de tiempo que tengas. Entonces, porque si quieres tratar muchísimos más clientes, muchísimas más personas, pues necesitas automatizar lo que más se pueda, ¿ok? Y no estar perdiendo tiempo en cosas manuales como si estuviéramos en 2005, 2002, ¿vale? Luego, auditoría express gratuita, ¿vale? Por haber visto este video, abajo en el link, en la descripción de este video, les voy a estar dejando un link para que puedan asesorar una auditoría completamente gratis. Así es, voy a hacer una videollamada con ustedes en donde vamos a analizar sus procesos actuales, ¿vale? Analizaremos sus procesos actuales, calcularemos tu ahorro real potencial, ¿vale? Haremos un pequeño cálculo de ROI. Para los que no saben qué es el ROI, es el retorno de la inversión. Y te mostraremos cómo sería tu sistema ideal, ¿vale? Vamos a hacer un análisis. Te voy a dar después de la videollamada, te daré un pequeño documento donde te explicaré todos los procesos que puedes automatizar, analizar, y es completamente gratuito, ¿ok? Por haber visto este video, el link está en la descripción, ya sabes, lo registras, eso sí, ya después tú decides si quieres implementar el sistema que te estamos proponiendo o no, ya es cosa tuya, pero es el primer paso hacia una gestión más inteligente y rentable. ¿Por qué? Porque al yo explicarte más o menos qué procesos puedes automatizar, tú mismo puedes decidir si implementar un sistema o tú mismo encontrar la forma de automatizarlo, ¿ok? Y ojo, no es imposible que lo hagas tú mismo, es más difícil, lleva muchísimo más tiempo, pero no es imposible, ¿vale? Mis clientes me buscan es por exactamente eso, porque no tienen tiempo y quieren que sea todo mucho más rápido, más fácil, y pues como ya tengo tiempo haciendo esto, pues mucho. Entonces, si quieres saber cuánto tiempo
y dinero estás perdiendo en tu empresa, puedes agendar la llamada abajo, ¿vale? Entonces, es hora de que tomes el control y estoy hablando terrible. Toma el control y digitaliza tu negocio. Deja de apagar incendios y empieza a construir la base sólida para el crecimiento de tu pyme tecnológica o ISP, ¿vale? Entonces, ya saben, el link en la descripción, agenden su auditoría, los estaré esperando. Aprovechen esta oportunidad porque no sé si vuelvo a hacerlo de auditorías gratuitas. Entonces, bueno, saludos, ya saben, cuídense.